En este nuevo video vamos a ver también sustitución trigonométrica, pero el último de los casos que yo clasifico como caso C, donde seguimos teniendo la raíz de una diferencia, pero aquí el primer elemento es la constante. Va a ser el cuadrado de una constante menos el cuadrado de una variable. Ejemplo, que no tenemos exactamente expresado tácitamente el radical, pero sabemos que por tener potencia fraccionaria con denominador 1/2, en este caso, lo podemos expresar en esta forma, que es el radical, que es la potencia 1/2, elevado al cubo. Y sabemos que precisamente el 1/2 del radical multiplicado por 3 nos queda el 3/2. Y entonces esta situación es también una diferencia, pero el elemento constante será nuestra hipotenusa. También cae dentro de los casos donde ya sea del teorema de Pitágoras despejamos el cuadrado, despejamos el opuesto y nos queda esta expresión, o si despejamos el adyacente queda esta otra expresión. Y aquí entonces obtenemos que el primer elemento es la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, por lo que entonces aquí mi hipotenusa en el triángulo será 5. Y decidimos si el segundo elemento, la variable, será nuestro cateto adyacente o el opuesto. Aquí sí es indistinto. Nada más cambia de que si, por ejemplo, la integral nos va a quedar un seno cuadrado, o un seno cúbico, vamos a decir que me quede un seno cúbico, al momento de decir que la variable queda aquí, bueno, si le invierto y digo que aquí es la variable, entonces en lugar de que me quede seno cúbico, me va a quedar coseno cúbico. Pero el proceso va a ser el mismo y muy similar, y el resultado final va a ser ese sí exactamente el mismo. Entonces aquí, por costumbre, por facilidad, digo que esto es el cateto opuesto, y el radical, al ser el opuesto, entonces el radical me define el cateto adyacente. Y entonces obtenemos nuestro cociente, variable entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, nos queda que es la función seno del ángulo, x será entonces 5 coseno del ángulo, seno del ángulo diferencial. Aquí nada más es despeje, pero todavía no es diferencial, es la confusión que estoy teniendo, sencillamente es el despeje, que x es 5 seno, y ahora sí, el diferencial es la derivada 5 coseno diferencial. El radical entre la constante, cateto adyacente entre hipotenusa, me define función coseno, por lo que el radical nos queda que es 5 veces el coseno del ángulo. Y entonces podremos hacer nuestra sustitución diciendo que x, 5 seno, elevado al cuadrado, entre el radical 5 coseno al cubo por el diferencial de la variable, obteniendo 5 coseno diferencial. Haciendo un conjunto de simplificaciones, pues obtenemos que esto es 25, 5 al cuadrado por 5, nos queda 5 al cubo, seno cuadrado por coseno, esto dividido entre 5 al cubo por coseno cúbico, y entonces nuestra simplificación nos permite llegar al cociente de seno cuadrado entre coseno cuadrado diferencial.
Como sabemos, el cociente de seno entre coseno nos define función tangente al estar elevado al cuadrado, entonces lo podemos definir como la integral de tangente cuadrada diferencial. Aquí la propiedad que estoy utilizando es de que la función tangente es seno sobre coseno. Al estar elevado a una potencia, bueno, pues entonces son el cociente de las potencias correspondientes. Entonces, esto lo estoy sustituyendo con el caso de la potencia 2. Y ahora, por ser potencia par de la tangente, le voy a aplicar la identidad pitagórica correspondiente, donde sabemos que tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada, por lo que la tangente cuadrada va a ser secante cuadrada menos 1. Y entonces nuestra integral queda expresado como secante cuadrada menos 1 diferencial. Aplicando linealidad, entonces tenemos que es la integral de secante cuadrada diferencial menos integral de diferencial, donde las dos integrales son directas. Integral de secante cuadrada es tangente, la integral del diferencial es la variable más la constante, pero aquí es una diferencia, entonces aquí negativo. Y regresamos a nuestra variable original. La función tangente sabemos que es cateto opuesto entre adyacente, nos queda que es x radical y el ángulo lo despejamos de este cociente. Obtendremos que entonces el seno inverso de x sobre 5 es igual a la variable. Entonces la variable nos queda aquí que es el seno inverso de x sobre 5 más nuestra constante de antiderivación. Y ese será nuestro resultado de la antiderivada buscada.